Buenos días a todos. Les tenemos una sorpresa hoy día. Esperemos que así se mantenga. Hay cualquier detalle, cosa, usted nos manda un mensaje ahí por Facebook, ¿ya? De pronto a lo mejor no es nuestra señal, es su señal para que chequee su internet. Todo es posible, ¿sí? Nosotros estamos saliendo a 1000 por hora. Entonces, por aquello, pero gracias a todos los que están pendientes allí de que esto salga bien. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es el que vamos a iniciar. Ya en las 2 semanas anteriores estuvimos mirando la introducción y hoy día vamos ya a iniciar derechamente a introducirnos un poquito más en el libro propiamente tal. Así que si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 1 de Apocalipsis en esta mañana. Y vamos a empezar a ver la revelación de Jesucristo, Jesucristo revelado aquí. Hay mucha gente que hoy día está viviendo con incertidumbre, mucha gente que está viviendo a lo mejor con ¿qué me deparará el futuro? Cuando se pregunta, ¿qué vendrá para nosotros, para su vida, para la vida de su familia y de aquellos que están con usted? ¿Qué es lo que le depara el futuro? Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, eso no nos va a tomar por sorpresa. Vamos a saber exactamente acontecimientos que se van a desarrollar. Porque a través de este libro, a través de este estudio de este libro, vamos a ir conociendo el plan, el futuro de Dios para nosotros. Lo que es claro, lo que es preciso para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos espera a nosotros? Lamentablemente hoy día vivimos en un mundo en donde hay muchos factores que están influyendo en volver a la enseñanza de la profecía y en especial en enseñar acerca del libro de Apocalipsis. Hay muchos que están asustados con el evento de poder venir y estudiar la Biblia y estudiar libros proféticos. Pastor, no, hábleme de los salmos que nos gustan, que son maravillosos, de los proverbios para tener sabiduría, un poquito de Génesis, pero enseñar libros proféticos o que hablen del futuro, a veces la gente dice, no, porque no nos asusta un poco aquí. Lo interesante es que la Biblia, y gran parte de la Biblia, habla sobre futuro y eventos que aún no han sucedido, y eso es una realidad. Por más que hoy día existan cristianos, buenos cristianos, bien intencionados, que a veces tienen un pensamiento diferente. Y cuando uno lee comentarios y lee libros acerca del libro de Apocalipsis de cristianos, de líderes de iglesias grandes, ya que ven solo el libro de Apocalipsis como algo alegórico, simbólico, que ya pasó, que no va a pasar, sino que tiene que ver con algo que es personal. Entonces, pierde todo el sentido en la escritura. La palabra de Dios nos habla acerca de la profecía. Y una de las grandes profecías que nosotros vemos en las escrituras es nuestra salvación. Jesús desde el Antiguo Testamento se anunció que iba a venir aquí. Y aquí vemos la revelación de Jesucristo que habla acerca del desarrollo de Cristo Jesús, de esta revelación final y más profunda de Jesucristo.
Acuérdense que están estos vistas a veces del libro de Apocalipsis que tienen que ver con una vista que es muy alegórica, en donde hablan de que el libro de Apocalipsis es simbólicamente o representa solamente símbolos entre el conflicto entre Satanás y Cristo, entre el bien y el mal. No es literal, no es histórico, lamentablemente. Para muchos es un libro de significado personal, lo que usted quiera para usted. Hay otros que sencillamente, estos que ven como algo que ya se ha cumplido a través de la historia de la iglesia, y que se puede mirar todo lo que está en Apocalipsis mirando hacia atrás a la historia de la iglesia o eventos que se pueden estar desarrollando. Muchos tuvieron ese problema, sobre todo en la Reforma. Entonces hablaban del anticristo y hablaban del Papa en ese tiempo. Entonces, lamentablemente se pierde el sentido. Y aquí yo sé que cada uno tiene el derecho a estar equivocado. Ya está bien. El punto es que nosotros vamos a mirar la Escritura desde la perspectiva en que se debe mirar la Escritura, desde una vista literal. Entendiendo que estos eventos que vamos a estar estudiando a través del libro de Apocalipsis son eventos del capítulo 4 en adelante hasta el final, son eventos que tienen que ver con el futuro. Con el futuro. Y esto es lo que nosotros vemos por medio de las Escrituras. Nosotros nos vamos a aferrar a esta visión literal de las Escrituras. Creemos, y esto es muy importante, porque si creemos que Jesús vino literalmente la primera vez, ¿por qué entonces ponemos en duda que el Señor pueda regresar literalmente? Si vemos que Jesús vivió en este mundo, que murió y resucitó entre los muertos, y vemos como las Escrituras nos enseñan, y que es un cumplimiento literal de lo que Jesús iba a hacer, entonces yo me aferro a eso. Me aferro al regreso de Cristo Jesús literal, viniendo primero por su iglesia y luego con su iglesia. Y aquí en el libro de Apocalipsis vamos a mirar eso, cuando empecemos a profundizar un poco más aquí. Cada vez que miramos las señales que se están dando en el mundo, uno puede darse cuenta que Jesús está más cerca de su regreso. Yo no sé qué perspectiva usted tiene en este mundo y qué esperanza usted tiene en este mundo, de cuánto tiempo más nos queda, pero fíjense los eventos que se están desarrollando hoy. Te voy a mencionar 4 aspectos que usted los puede ver y los puede investigar. El primer aspecto es una anarquía general. Usted ve anarquía en el mundo hoy día. Ya nadie quiere ley y orden. Todos quieren, ¿ya?, anarquía. Quieren hacer y deshacer. Y usted ve los desmanes en diferentes partes. Otro aspecto que nosotros estamos mirando hoy día muy fuerte es la división racial. Todas estas personas que están tratando de crear una brecha racial en el mundo, entre blancos y negros, entre chinos, entre asiáticos, entre indígenas, promoviendo causas que lo único que hacen es dividir, conflictos. También nosotros podemos ver la sexualidad humana aberrante, la que se está desarrollando hoy día. ¿De qué manera? Y esto, hermanos, yo creo que ustedes tengan esto muy en cuenta. Las ideologías que hoy día están de moda no tienen nada que ver con el cristianismo. Y cómo así fácil nos aferramos a estas ideologías y apoyamos causas que tienen su génesis, tienen su origen en conceptos anticristianos. Pero inmediatamente sale alguien, pum, imagen y todo es igual. Pero ni siquiera nos preocupamos de darnos el trabajo de investigar en cómo todas las leyes naturales se están violando y cómo estos movimientos están redefiniendo, y este es el 4, la redefinición de significados, la negativa a reconocer la historia. Y quieren reescribir la historia. Y lamentablemente uno esto lo puede ver.
En el país de donde yo vengo, Chile, están tratando de reescribir una historia, quieren borrar parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no les acomoda. Entonces, hoy día eso vemos. Vemos en donde el sistema globalista se está haciendo cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Cada vez estamos más cerca de la venida del Señor, y una de las cosas que usted puede mirar por medio de las Escrituras es que los eventos que el Señor prometió se están y se van a cumplir. Lo que yo estoy esperando es el regreso de Cristo por su iglesia, es el rapto. No sé qué está esperando usted, pero yo estoy esperando a Cristo Jesús. Después de que Cristo Jesús viene, Él va a regresar otra vez con su iglesia en su segunda venida. En la batalla de Armagedón nosotros vimos eso. Un regreso físico y literal donde va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Donde Él va a venir y va a juzgar a las naciones. Y luego va a establecer un reino en su ciudad, Jerusalén. Y es lo que estamos esperando. Entonces, cuando nos asustamos de lo que viene, a veces es porque desconocemos realmente lo que el Señor ha dejado claro aquí en su palabra. Como cristianos necesitamos conocer, comprender lo que Dios ha dicho y por qué lo ha dicho y por qué nos ha dejado esto. Sobre lo que va a suceder. Y cuando eso ocurre, entonces usted no tiene temor. Acuérdense, Apocalipsis es un libro abierto para la iglesia. Es más, este es el único entre todos los libros de todos los tiempos en el cual usted va a encontrar con precisión y audacia la predicción del futuro, de lo que viene, con perfección increíble. Pero hoy día la gente eso no le está importando, lo que el Señor ya nos ha dejado. Podemos ver detalles en el Antiguo Testamento, pero no hay detalles más claros y precisos en este libro de Apocalipsis. Entonces, es importante que cuando nosotros nos introducimos a estudiar la palabra de Dios y nos acercamos en específico a este libro, uno de los libros más fantásticos de la Biblia, hay cosas que necesitamos tener en cuenta. Primero, Dios es todopoderoso. Dios el todopoderoso es el Dios de la Biblia. Él es el Señor. Por ende, su visión, su punto de vista, su conocimiento es completo. No hay, está escribiendo algo aquí que a lo mejor no sé si va a pasar, es posible, ¿quién sabe? No, Él sabe. El Dios todopoderoso de la Biblia es el Señor. Otra cosa que es importante que usted y yo necesitamos entender cuando estudiamos la Biblia y en especial en este libro es que Dios no puede aprender nada. Él sabe todo lo que hay que saber. Y esto lo habrá sorprendido y esto lo irá a sorprender. ¿Será que Dios está en tanto de esto? Dios sabe todo. Y este Dios de la Biblia que sabe todo ha elegido, fíjense, ha elegido decirle a la humanidad ciertas cosas sobre el futuro. No es Nostradamus, ya no es uno que se declara profeta, es Dios mismo. Dios no teme el futuro. ¿Por qué? Porque Él preside el futuro. Y usted como cristiano no debe temer al futuro. ¿Por qué? Porque el futuro se trata de Cristo. Porque eso es lo que importa. De Cristo Jesús. Desde donde Él está sentado, ve todas las cosas. Él ve todas las cosas, pasado, presente, futuro. Cuando Él las ve, son siempre constantes ante Dios. El pasado para nosotros ya terminó, el presente está aquí, el futuro para nosotros es un misterio, pero no para Dios. No para Dios. Entonces no tenemos que andar asustados con el futuro. Si usted está en Cristo, usted está completo. Si usted está en Cristo, usted está seguro. Y aquí Juan nos va a hablar acerca de esto. Un quinto de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron cuando Jesús estaba en la tierra.
durante su tiempo. Durante su tiempo. Esos eventos se cumplieron. Entonces aquí es donde salta la pregunta, ¿cuál es tu reacción al saber que muchas de estas profecías ya se cumplieron en la vida de Cristo en su primera venida? ¿Cuál es el miedo a lo que va a venir? ¿Cuál es la desinformación? ¿Qué es lo que tiene que decir la Biblia con respecto a lo que viene aquí? Y aquí está Apocalipsis. Es la revelación de Cristo. Presentándose a Cristo como sumo sacerdote, como Cristo, como el Rey, como el Señor, como el que tiene el control y está sobre la iglesia. Una iglesia que es el cuerpo de Cristo y su novia, la cual Él dirige aquí. Este Rey de Reyes, Señor de Señores, este Cordero inmolado, esta es la representación de Cristo. Acuérdense, Jesús vino cuando el cumplimiento del tiempo lo estaba predicho. Él no vino antes, no vino después. En Gálatas, en el capítulo 4 nos dice eso. Y aquí Juan nos está hablando de lo que va a ocurrir ahora. Cumplimiento del tiempo, primera venida. Cumplimiento de la segunda venida, no hay duda. Va a ocurrir. El rapto de la iglesia, 7 años de tribulación, gran tribulación, y el Señor regresa, ni un día antes ni un día después. Ay, el Señor irá a venir cuando yo me gradúe, el Señor irá a venir antes que me case, el Señor va a venir un día específico y ni va a ser ni antes ni después. Y nadie se va a estar preocupando de que, ay, no logré esto, ay, no hice esto. Sino que sencillamente nos vamos a ir con el Señor. Versículo 1 al 3, vamos a mirar esta mañana. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Está haciendo calor, hermano. La revelación, el Apocalipsis, el quitar el velo, dice, de Jesucristo. Hoy día hay mucha gente que tiene ese velo sobre Cristo. No quieren verlo. Dios se ha revelado por las Escrituras. Él lo ha hecho. Pero hoy día hay mucha gente que no quiere ver. Pero aquí Juan quiere que el cristiano, que el creyente pueda tener una revelación clara, precisa y profunda de Cristo Jesús. Y esta revelación, dice Juan aquí, que Dios le dio para manifestar, para dar a conocer, para exhibir es la palabra. Manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. O sea, esto es obligatorio, esto tiene que suceder. ¿Y cuándo van a suceder? Dice suceder pronto. La palabra pronto aquí es listo. O sea, están listas, van a suceder. El Señor ya lo dijo. Y la declaró, la dio a entender, dice el Señor. La explicó, enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. O sea, el libro de Apocalipsis al inicio lo que está planteando es que esta es una revelación de Jesucristo, pero también es algo que tú y yo necesitamos conocer y entender. Por eso el Señor se la reveló a su siervo Juan. Dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de la evidencia de Cristo Jesús y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, el mensaje de Dios, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjate aquí la revelación final de Dios. Y comienza con esta palabra, Apocalipsis. Revelación es la palabra en el griego Apocalipsis. Aquí. Y habla de eso, de quitar el velo. ¿De quitar el velo qué? De Cristo. Es la revelación de Cristo Jesús. Para que la gente pueda ver a Cristo Jesús, tiene que ser quitado el velo. Para que puedan verlo. Hoy día, lamentablemente, hay muchas personas que no están viendo a Jesús porque hay un velo sobre ellos, ya sea puesto por la persona
que está tratando de mostrar a Jesús porque está tratando de mostrarse más Él que a Cristo Jesús y está tapando que la gente pueda ver a Jesús. Y Dios dice que ese velo es quitado, debe ser quitado. Si el Padre quiere que conozcan al Hijo, ¿cuánto más nosotros necesitamos que la gente conozca a Cristo Jesús? Entonces, que realmente nosotros no seamos ese velo entre la gente y Cristo Jesús, sino que sencillamente la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida, en nuestra vida. Esta palabra revelación se usa 18 veces en el Nuevo Testamento y solo una vez aquí, en Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el énfasis de este libro? Fíjense, es la revelación de Jesucristo. Es su revelación porque pertenece a Él. Y además, Él es el objeto. O sea, Él mismo es el que se ha revelado para que nosotros lo podamos ver. Entonces, el carácter central de este libro es Jesucristo. Es Él. Y ese es el énfasis que debemos mantener. Si nosotros tenemos información, ahí vamos a hablar del anticristo, ahí vamos a hablar de los juicios, pero el énfasis es Cristo Jesús. Ese es el énfasis, es ver a Cristo sentado en el trono, reinando, volviendo, glorificado. Eso es lo que Juan nos va a mostrar aquí. Entonces, fíjate, Él quiere que usted y yo conozcamos, Él quiere que usted y yo entendamos. Por eso el versículo 10 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, no selles este libro. A diferencia de Daniel, séllalo para ese tiempo. Ya para nosotros está abierto. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo al mundo. Entonces, si el Padre está interesado de que el Hijo sea conocido, ¿cuánto más nosotros como iglesia debemos estar interesados de que Cristo sea conocido? No mi nombre, no mi iglesia, sino Cristo. Ese es el enfoque. La voluntad del Padre es que Jesús sea conocido. Fíjate, la fuente de revelación aquí viene del Padre, que se la dio a su Hijo, el Hijo a los ángeles, el ángel a Juan. Este es el orden aquí. Para manifestar. La idea de la palabra manifestar aquí es despliegue público, exhibición. ¿Cuánto tiempo nosotros gastamos en hablar de nosotros, de nuestras obras y no de Cristo? Cristo debe ser desplegado siempre, exhibido siempre, enseñado siempre. Entonces, aquí, ahora el Señor lo ha revelado, ahora el Señor ha sido revelado y el Padre quiere que usted y yo podamos entender esto. ¿A quiénes dice? A sus siervos, a sus esclavos, a los doulos. Estos que sirven por elección, estos que tienen un corazón, un amor por Jesús. Estos que realmente aman y sirven al Señor por amor son los receptores de este libro. Aquellos que se identifican a sí mismos como esclavos. Y fíjate la razón del por qué es importante esta revelación. Porque las cosas, dice el versículo 1, que vienen, van a suceder pronto. Van a haber cosas y estas cosas se van a comenzar a manifestar pronto. Entonces, Cristo es revelado por el Padre. Y el Padre quiere que usted y yo también lo entendamos. Y quiere que usted y yo también lo manifestemos. Y vamos a ver esto ahora. Que no solo el Padre, también Jesús, también el cielo y también Juan desean que el Hijo sea manifestado, desean que el Hijo sea revelado, desean que el Hijo sea conocido. Ese debe ser nuestro corazón. Entonces, todo lo que se trata a este libro no es algo, ¿será posible? A lo mejor, quién sabe. No, este libro es una realidad, esto es algo que va a ocurrir. Y va a ocurrir, como dice Juan aquí en el versículo 1, y usando la palabra pronto, listo. O sea, las cosas están listas para suceder. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, como decían algunos, el Señor
demora su venida. No, las cosas van a suceder. Imagínate, estaban listas desde ese tiempo. ¿A qué se refiere Juan aquí cuando habla acerca de que todo está pronto, que todo va a suceder? ¿Qué tan cerca estamos hoy día? La palabra pronto habla de esto. Habla de un evento o de una situación que va a ocurrir inminentemente. Esto es lo que va a ocurrir, rápidamente. O sea, no es que va a ocurrir en el tiempo de Juan, pero cuando comience a ocurrir, va a ser rápido y veloz. 7 años. Lo que vamos a mirar. Todos los juicios y todo lo que el Señor está diciendo aquí, que va a desarrollarse, va a ser rápido, veloz, repentino y viene. Por eso el Señor quiere que nosotros sepamos. No es que va a ocurrir o iba a ocurrir y ahí es donde estos que tienen la idea de que se debe interpretar históricamente se quedan pegados. Esto ya ocurrió en el tiempo de Juan. Que cuando cayó Jerusalén, que cuando fueron llevados aquí, que cuando aquí y allá. No, el Señor está hablando de que esto va a ser rápido. Que los eventos que una vez que comiencen van a tomar lugar rápidamente. Tenga esa certeza, porque estos eventos son reales aquí. Entonces, una vez que comience, ¿qué es lo que yo estoy esperando? El rapto. Y una vez que sea el rapto, viene todo. Va a ocurrir rápidamente. Capítulo 4 en adelante, todo lo que va a ocurrir después de eso va a comenzar a ocurrir, uno tras otro. Segunda de Pedro 2:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Pero acuérdense lo que dice Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un día en que el Señor va a decir, vámonos, y se va a sacar su iglesia. Va a llevar a su iglesia. Él no quiere que nadie perezca, dice Pedro, pero sabemos que así va a ser. ¿Por qué? Porque la gente no está escuchando, no está viendo la revelación de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Entonces, una vez se inicien, estos eventos no se van a detener. No se van a detener. Es la misma palabra que se usa en Romanos 16:20, cuando dice que Dios aplastará en breve a Satanás. No lo vemos aplastado todavía, pero cuando ocurra nos vamos a dar cuenta y va a ser, fulminante. Fulminante. Y por eso Él lo reveló. Amós capítulo 3, versículo 7 dice, ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas? Bueno, Dios nos está revelando, se lo reveló Juan. Juan lo escribió y esto es lo que nosotros tenemos. Fíjate, es la revelación de Jesucristo, versículo 1, que Dios le dio. Es la revelación de Dios. A Él pertenece, es la revelación que hace de su Hijo y que Él quiere que usted y yo tengamos en cuenta eso. Entonces, aquí hay una revelación de Jesucristo que es progresiva. Si queremos tener una revelación completa de Jesucristo, la gente dice, bueno, veamos los evangelios. Sí, los 4 evangelios, pero no nos podemos quedar ahí. Las epístolas, los profetas, Moisés, el Antiguo Testamento, todo. Porque la revelación de Cristo es progresiva. Para muchos dicen que este libro de Apocalipsis es el 5º evangelio. Es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es el acto final de la gran revelación de Cristo Jesús. Así es como la gente lo va a ver. Ese ha sido el deseo de Dios. Vea lo que dice el Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjate aquí el Mesías. Es el gran tema de los escritos del Antiguo Testamento. Él está ahí en todo el Antiguo Testamento. El hacer tu voluntad, dice Dios mío, me ha agradado. ¿Cuál voluntad vino a ser el Mesías? La voluntad del que lo envió. ¿Y que lo envió? Su Padre. Y tu ley está en medio de mi corazón.
O sea, el Mesías vino a obedecer la palabra de Dios. No vino a desobedecerla. Y eso nos dice lo mismo el escritor de Hebreos en Hebreos 17. El hacer tu voluntad me ha agradado. Lo que está escrito en el rollo de mí, lo he venido a cumplir. Fíjate, otra cosa que es importante es Dios el Padre lo ha dado a conocer. Vea lo que dice, voy a mencionar unos pasajes en los evangelios, si usted quiere apuntarlos, no los vamos a leer todos, solo algunos, un muestreo, nada más, acerca de la revelación. El deseo del Padre es que el mundo conozca a Jesucristo, su Hijo. Juan capítulo 3, versículo 34 al 35, porque dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que lo envió, el Padre le ha dado todo. ¿A quién? A su Hijo. En Juan, el capítulo 5, versículo 20 al 24. Porque el Padre ama al Hijo. Luego en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que Él quiere dar vida. El versículo 22, porque el Padre a nadie juzga. El versículo 23, porque todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. O sea, el Señor, en medio de las Escrituras, usted puede ver cómo el Padre está ansioso de que su Hijo fuera conocido. En Juan capítulo 5, versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Este es mi Hijo amado. A Él oír. Él ha dado testimonio. A Él deben escuchar. En Juan, el capítulo 6, versículo 38 al 40. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿De quién? Del Padre. Del Padre. Y si usted lee Juan capítulo 7, Juan capítulo 8, Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, va a encontrar que Jesús una y otra vez dice, el que me envió, el Padre, esto hago, esto digo. Él me envió. Una y otra vez. Él me envió. Entonces, Jesús fue enviado por el Padre y el Padre desea que usted y que yo y la iglesia conozca a Jesús. Pero no solo eso, sino que es la voluntad de Jesucristo, que Él sea conocido también. Él mismo se mostró, fíjese en Juan, en capítulo 14, versículos 6 y 7. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, el deseo de Jesús también es que la gente lo conozca. También a mi Padre conoceríais, porque mi Padre me envió. En Juan 8, verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice Jesús. Él está mostrándose. Luego ahí en el versículo 19 de Juan 8 también dice, si a mí me conocieseis, también conocerían al Padre que me envió. Entonces, es la voluntad, es el deseo del Padre, es el deseo del Hijo, ser conocido. Pero no solo eso, también del cielo. Fíjate aquí, dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder y la declaró enviándola por medio de sus ángeles. Los ángeles desean que Jesús sea conocido. Los ángeles adoran a Jesús. Capítulo 4, versículo 8 de Apocalipsis.
Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Qué hacen los ángeles frente al trono de Dios? Adoran al que está sentado en el trono. Santo, 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 santo. Es el deseo de ellos. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3, 16. E inescrutable y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, caído en el mundo y recibido arriba en gloria. Los ángeles están así, boquiabiertos con Jesús. ¡Wow! Es lo que Él hizo. Y ellos no se impresionan fácilmente, porque ellos han visto mucho. Y usted puede ver eso a través de las Escrituras aquí. Entonces fíjense, el Padre desea que Jesús sea conocido, el Hijo quiere que lo conozcan, es la voluntad del cielo que Jesús sea conocido, pero también es la voluntad de Juan que Jesús sea conocido. Juan nos dice aquí en el versículo 1 que le fue declarado y enviado por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es este Juan? Ya miramos, el autor de del Evangelio, el autor de primera, segunda y tercera epístola de Juan, el testigo ocular del ministerio de Jesús. Este es Juan. Este es el que escribió el libro de Apocalipsis, el historiador. Vea lo que decía Juan en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, ¿quién? Cristo Jesús, y se manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que Juan vio, esto es lo que Juan está manifestando. Este es el deseo de Juan. Que la gente conozca y tenga comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Con el Padre que lo envió y con el Hijo que vino y quiere que usted y yo lo conozcamos. Y Juan dice, esa es la prioridad de mi vida. Manifestar, enseñar, declarar, mostrar a Jesús. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Cómo vivió? Ese era el propósito de la vida de Juan. En Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es este verbo? El versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Dios hecho carne. 1 Timoteo 3:16. Inescrutable es el misterio de la piedad. Dios hecho carne. ¿Cuándo? Juan nos está diciendo, cuando Cristo vino a este mundo. Porque Jesús es Dios. Y habitó entre nosotros, y vea lo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, ¿de quién? Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan, Jesús, los ángeles, el Padre, quiere que su Hijo sea conocido y Cristo mismo quiere ser conocido por la gente. Juan nos dice que estuvo en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? El versículo 9, ahí. ¿Y cuál es la razón por la que él estuvo en la isla de Patmos? El versículo 9 nos da la razón, dos razones. Una, por la palabra de Dios. Y dos, por el testimonio de Cristo Jesús. Juan, el único apóstol que murió de viejo, de viejito. Es el único. Ya miramos, lo trataron de matar, tirándolo en una olla con algo hirviendo, pero Dios lo guardó. Se fue al exilio, mandado por Domiciano, y Juan dice, yo estaba ahí en esta isla de Patmos por el testimonio de la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo Jesús, dos cosas por las cuales usted debe ser perseguido, por Cristo y por su palabra. No porque hace locuras, no porque grita,
sino por Cristo Jesús y por su palabra. Cuando la gente comienza a prohibirnos hablar de Cristo, y eso va a llegar, cuando la gente comience ya a decir no se pueden reunir más, ahorita estamos viendo la antesala de eso, pero va a llegar. Entonces usted va a poder decir, soy perseguido y fui encarcelado por la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Juan lo tenía muy claro, muy claro. Por eso el testimonio de él, fíjense, los que están ahí en sus casas, ¿qué tiene usted en sus manos? Espero que tenga la Biblia y no el teléfono. 2000 años han pasado y el testimonio de Juan usted lo tiene ahí en sus manos. Y cuando me refiero al teléfono es que no esté mirando el Facebook, ¿verdad? Sino que esté ahí viendo lo que el Señor Jesús nos está enseñando a través de la vida de este hombre y a través de lo que Juan quiere que usted y yo veamos de Cristo Jesús aquí. Imagínense si estuviéramos todos reunidos aquí, cada uno de ustedes con su Biblia en su regazo, después de 2000 años, Cristo sigue siendo revelado. Juan sigue hablando de Cristo Jesús. Siempre debemos seguir hablando de Cristo Jesús. El Padre quiere que lo conozcan. Jesús quiere ser conocido. Juan quiere que lo conozcan. ¿Qué quiere usted? ¿A quién quiere que la gente conozca? Juan habla de Jesús. Espero que ese también sea nuestro corazón. Todas estas cosas que vienen pronto, dice, van a suceder. ¿Dónde van a suceder? Aquí en la tierra. Capítulo 3, versículo 10. Nos dice Juan. Ahora fíjense el versículo 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, Juan, y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí da a conocer la revelación al hombre. Aquí está mostrando. Dice Juan, es el instrumento que Dios usó para escribir, para comunicar esta revelación como profeta. Dijimos ya que aparece 5 veces su nombre ahí, en los primeros capítulos y luego al final. Dice que Él es el que da testimonio. La palabra testimonio habla de alguien que es veraz y que da un testimonio completo. O sea, alguien que testifica, un testigo. Esta es una palabra muy juanina. 72 veces Juan usa esta palabra en sus escritos. Es una palabra característica de él. Y aquí está diciendo lo mismo. Fíjate, 3 cosas da aquí a considerar Juan. Cuando Juan dio testimonio, consideró 3 cosas. La primera, dice aquí, es la palabra de Dios. Juan ha sido testigo de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Leemos los evangelios, leemos sus cartas. Ahí está plasmado esa verdad ahí. ¿Y qué más hizo Juan? Se dedicó a declarar públicamente la verdad de su testimonio, de lo que él había visto. Segundo, otra vez, el testimonio de Jesús, la obra de Jesús. Por eso él la escribe. Juan habla de la obra de Jesús de una perspectiva diferente a la que la vieron los otros 3 evangelistas con sus evangelios sinópticos. Pero aquí Juan también revela a Jesús, da testimonio de Jesús. Dice, yo fui testigo ocular, yo vi, a mí no me lo contaron. Yo lo vi. Vi las evidencias claras de que Jesús era quien dijo ser. ¿Y quién dijo Jesús que era? Era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso se escribió el Evangelio de Juan, para que crean que Jesús es el Señor. ¡Wow! Eso es lo que él declaró.
Pero no solo acerca del testimonio de Jesús, sino que dice de las cosas que él vio. A través ya sea de visiones, a través de su experiencia. Imagínense, él vio a Jesús en el monte de la transfiguración, él estuvo con Jesús cuando sanaron a la hija de Jairo. Bueno, él vio todo eso. Todo lo vio de primera mano y todo lo transcribió. O lo que fue necesario o lo que Dios le permitió que transcribiera, lo tenemos nosotros. Último de los apóstoles vivos aquí. Entonces, el testimonio. Y todo esto tiene que ver con ¿qué? Con el libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo por el libro. Entonces, ¿qué hizo Juan? ¿Qué debe hacer usted? Juan debió haber tomado las escrituras del Antiguo Testamento y haber dado, a ver, veamos si esto es cierto. Hechos 17:11. Los debería. A ver si es cierto. Juan indagó y dio testimonio. O sea, usó la capacidad que tenía para investigar, hacer un juicio. ¿De qué? Del registro histórico del Antiguo Testamento. Y Juan podía decir, he seguido cada pista, he seguido cada huella a través del Antiguo Testamento y además lo he visto con mis propios ojos y todo esto es verdad. Todo lo que decía de Jesús es verdad. Y lo mismo con el Nuevo Testamento. Aquí está todo. Dice que Juan da testimonio de esto. Aquí. Puso a prueba no solo el Antiguo, el Nuevo Testamento. Acuérdense, Juan es el último. Ya el Nuevo Testamento estaba completo. Solo faltaba este libro. Entonces él pudo dar testimonio de todo eso. Exactamente todo lo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es verdad, es Cristo Jesús revelado ahí. Y si usted toma el libro de Apocalipsis y hace una armonía con el Antiguo Testamento, se va a encontrar con eso. Isaías capítulo 48, versículo 12. Compárelo con Apocalipsis 1:8. Isaías capítulo 44, versículo 6. Compárelo con Apocalipsis 4:8. Y se va a encontrar que hay esa armonía en las Escrituras. Isaías 41:4. Con Apocalipsis 1:11 o con Apocalipsis 21:6. O sea, Juan está diciendo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, wow, él es cumplimiento, él es. Y todo lo que dijeron Pablo y los demás, es verdad. Y usted puede mirar y puede hacer esa armonía a través del Nuevo Testamento. Un bonito trabajo. Versículo 3, dice, bienaventurado. Vea la bendición que acompaña aquí a la revelación. Bienaventurado el que lee. Y aquí la referencia a leer es a alguien que lo hace públicamente. Y vamos a ver la imagen preciosa que se ve aquí de la iglesia de Cristo Jesús en esto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, este mensaje de Dios, y guardan las cosas que en ella escritas, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vea, la bendición es para quienes leen, oyen y guardan. Estas tres. La palabra bienaventurado aquí es la misma que se usa en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Y tiene la idea de alguien dichoso, feliz. Entonces, dichoso, feliz, el que lee. O sea, somos dichosos y felices por lo que está escrito aquí. Hay mucha gente que dice, bueno, es que esos que creen en el rapto son los únicos que le entran al libro de Apocalipsis. Son los únicos que quieren profundizar en ese libro, nada más. Pero ve aquí lo que está diciendo Juan, es un libro para cualquiera. ¿Quieres ser bienaventurado? Este es el libro. Es el único que declara esta bendición de los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, otra cosa que puedes anotar al margen, donde usted va a encontrar la verdadera felicidad, no la encuentra en el mundo, sino en lo que proviene de Dios.
Ahora la gente, ay, este libro transformó mi vida. Si no hay la palabra de Dios, pero si es la palabra de Dios, eres dichoso. 6 veces hay bienaventuranzas aquí, en este libro. Un premio para que las traigan la próxima semana. Búsquenla. ¿Ya? Un premio online. Entonces Juan dice aquí, dichosos los que leen. ¿No te da alegría el hecho que no te dice que lo entienda de principio a fin? Que tenga todo el conocimiento de este libro. Dichoso es, no, dichoso el que lo lee. Bienaventurado. Es que no lo voy a entender, pero léelo. Vas a ser dichoso. Vas a ser bienaventurado aquí. Cuando Juan está diciendo esto, lo está poniendo a un nivel de este libro, como todos los demás libros, un libro santo, escritura santa. Fíjate, dice los que leen, los que oyen. O sea, este ya era un libro que era leído públicamente. O sea, ya era aceptado como todas las demás escrituras. Y vean la bendición que hay aquí. Hay bendición en este libro. ¿Por qué? Porque este libro es de Dios. No es de otra forma. Escritura sagrada, como dirían algunos. Escritura santa. Fíjate, en el mundo judío, en el concepto judío, esta bendición que menciona Juan aquí nunca se podría aplicar a ningún libro escrito por un humano. Nunca. Ellos tenían en alto, ellos tenían y entendían la diferencia entre los escritos de Dios y los escritos de los hombres. Fíjate la revelación de Jesús para el corazón del hombre. Lee esa lectura pública. Hay una bendición. De hecho, nos cuentan los padres de la iglesia del primer y segundo siglo que ya se volvió parte del ministerio a alguien que leía en voz alta las escrituras para quienes oían, porque había también un alto índice de personas que no leían. Entonces era una bendición. Ahora, ¿dónde se hacía esto? ¿Dónde piensan ustedes que se hacía esto? En la congregación, cuando se reunían, cuando estaban reunidos alrededor de la palabra para escuchar, para adorar a Jesucristo, para conocer de Jesucristo. O sea, ya estaban teniendo iglesia. Nosotros también. Debe ser importante. Y es terrible cuando la gente no ve esencial el reunirse. Lo entiendo de la gente del mundo, pero no de los creyentes. No de los creyentes. No entiendo. Para ellos era algo esencial, para ellos era dar su vida. Ellos morían por reunirse y literalmente morían. Y aquí es lo que hacían. Bienaventurados los que leen. Es una bendición. Es increíble leer y escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Porque voy a hablar de mí? No, porque es la revelación de Jesucristo. Ese es el punto. Somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados por lo que hacemos cuando leemos la palabra de Dios. La palabra, el mensaje de Dios. Dice de esta profecía aquí. Fíjate, usa la palabra y dice no solamente leer y oír, sino guardar. Mantener en custodia. Pero la idea aquí es mucho más que eso. Habla de obediencia. Implica interiorizarse en algo. No es como un tesoro que yo tengo y lo meto al banco y ahí lo guardo. Sino más bien es algo que tú guardas y que usas. En el caso de nosotros, para el diario vivir. El Señor dice en Lucas 11,
28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, la hacen, la obedecen. Oír o guardar, indudablemente está incluyendo obediencia. Porque por el uso, por la obediencia, alcanzamos madurez, nos dice Hebreos. Entonces la idea no es que guardo la Biblia, sino que la idea es que yo tomo esto, la atesoro en mi corazón, ¿y qué hago? Para sacar de ella cuando mi vida lo necesite o para mi vida diaria. De ahí es donde saco de la Escritura. Entonces fíjate lo que Juan está diciendo aquí, que este libro de Apocalipsis es mucho más que información. No es solamente un asunto de información para que especulemos, sino que es algo que se nos da para guardar. Y cuando alguien entiende bien el libro de Apocalipsis, esto va a cambiar su vida, va a cambiar su forma de vivir. Vea lo que dice Pedro, en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando usted entiende, cuando yo entiendo lo que va a venir, lo que va a ocurrir, eso obviamente me va a guiar a mí a vivir una manera diferente. Cuando yo entiendo todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a ocurrir, esperando, dice, apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos, encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, las cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensible, en paz. Cuando entendemos esto, cuando guardamos la palabra, y cuando entendemos la profecía, esto va a cambiar nuestra vida por completo. Vamos a vivir en santidad, apartados para Dios, irreprensibles y en paz. Porque sabemos lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El Señor viene por nosotros. Entonces al creyente esto le da esperanza. Y le lleva a la vez a tener una fe activa. La revelación de Jesucristo nunca va a dejar a un hombre sentado en la banca. Nunca. Es imposible. Cuando uno tiene la revelación de Jesucristo, produce esperanza y produce una fe activa. ¡Wow! Sé quién es Él, sé lo que Él ha hecho y sé lo que Él pide de mí. Activo. Y este debe ser el punto para todos nosotros en este tiempo, en esta generación. El anhelo que debemos tener en estos últimos días. El Señor viene, sí. La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo va a venir. Los discípulos querían saber. ¿Cuándo, Señor, vas a restaurar? Todavía no. Y fíjate, ¿y cuál es la razón final aquí? Dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca aquí. La palabra aquí habla de un momento oportuno, tiempo de decisión. No está hablando de un calendario de duración mayor o menor. No, la palabra aquí es kairos, no cronos. Es kairos. Aquí. Y tiene esta idea. Indicando un tiempo, un momento decisivo, un momento de crisis. Es una palabra que se aplica mucho a la escatología aquí, al estudio de las últimas cosas. Y Juan es lo que está diciendo. De ahí viene la urgencia de escuchar, de obedecer la palabra profética. De esta estoy hablando, de la que está escrita aquí. No eso que dice, voy a declararles palabras, no, de esta. No ignoremos esto, hermanos. Y Juan dice, la palabra
Dice, usa la palabra cerca. Y la idea es que está lista, o sea, está en el lugar y la posición en que debe estar. Entonces, cuando ya entendemos esto nos da esperanza. Pero nosotros sabemos lo que va a ocurrir. ¿Se acuerda Jesús en el Monte de los Olivos, en Mateo 24? Le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ocurrir? El Señor les va a decir a ellos. El Señor les dice, voy a volver. Todavía yo creo que estaban ahí y después van a quedar peor cuando el Señor les va a decir, me voy. ¿Pero cómo? Pero voy a volver, el Señor ya les dejó todo. Y aquí es donde está la pregunta para usted, si usted ha sido o usted ha visto a Jesús. Si Jesús realmente ha sido revelado a su vida. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor está allí, pero la pregunta es si usted le ha permitido entrar a su corazón. Esa es la pregunta. Convertirse uno con Él. Así como Él y el Padre son uno. Esa es la pregunta. Y ese es el asunto de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando usted tiene la revelación de nuestro Señor Jesucristo clara y a Él en su vida, todo lo que pueda ocurrir en su vida va a tener una perspectiva diferente. Totalmente diferente. Yo no sé cómo le ha ido a usted este año con su vida. Si ha perdido familiares, nosotros hemos perdido a 2 como familia. Pero ¿cuál es la esperanza? Yo sé dónde están ellos. Y eso me da seguridad. No tengo que adivinar, ¿será o no será? No. Ellos fueron expuestos, ellos creyeron en Cristo Jesús y están con el Señor. Y eso me da seguridad y alegría el poder decir, yo sé dónde están. También me da alegría y seguridad saber de, yo sé dónde voy. Pero la pregunta es si nosotros sabemos eso. Si estamos seguros de eso. Si estamos preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. Yo no sé si usted se ha hecho estos días esta pregunta. ¿Estoy listo para encontrarme con Jesús? Despierta, es lo primero. Despierta las Escrituras, despierta, escucha la alarma. Cuando escuchas la alarma te levantas y te vistes. ¿De qué te debes vestir? De Cristo Jesús. Ponte a Cristo. Vestidos, dice, de Él. Pero no solo eso, recibirlo. Porque no basta solamente despertar y escuchar y saber, sino que hay que recibirlo. Y cuando recibimos al Señor es reconocer nuestra gran necesidad de Él, no de Él de nosotros. Esa es la diferencia de la relación con la religión. Nosotros pensamos cuando el Señor necesita esto. No, en mi relación yo sé que lo necesito a Él, más yo de lo que Él me necesita a mí. Y necesito reconocer esa necesidad y caminar y vivir continuamente con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Quiero terminar leyendo en Juan, capítulo 6, versículo 69. Un pasaje tremendo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, fíjate, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, no se vayan, chicos, quédense, me siento solito. No, fíjate, Juan 6, 66 al 69. Versículo 67 dijo, entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, fue evidente que muchos se fueron. No era que uno, ay, verdad que me mandaron a comprar leche y me voy. No. Comenzaron a irse. Y Jesús lo vio. O sea, Jesús sabe si tú estás con Él o no estás con Él. No hay lugar a duda en eso. Jesús sabe quién ha dado la espalda a Él y quién no. No hay lugar a duda de eso. Entonces le hace la pregunta a los discípulos,
¿Quieren irse con ser correctamente políticos? ¿Quieren irse con ser aceptados por el mundo? ¿Quieren ser relevantes en este mundo? ¿Se quieren ir? Váyanse. Y vea lo que dice Pedro. Y esto es, por eso Pedro es mi héroe. Bueno, es uno de mis héroes. Respondió Simón Pedro, Señor. Wow, dice, ¿a quién iremos? Wow, esto me toca. Es increíble. ¿A quién va usted? Y vea lo que dice, la razón. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y no solo eso, ¿a dónde usted va a llevar a la gente? Sino a Cristo Jesús. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿hay discípulos que van a darle la espalda a Jesús? Sí. Pero usted pregúntese a dónde va a ir si usted le da la espalda a Jesús. ¿Quién le puede darle realmente palabra de vida eterna si no es Cristo Jesús? ¿Quién le puede dar esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la muerte de sus familiares, en medio de la muerte de sus amigos, de sus padres, de sus hermanos? ¿Quiere volverlos a ver realmente a los que han muerto en Cristo Jesús? Confiesa que Jesús es el Señor. La gente dice, no, eso de levantar la mano no es bíblico. Confiesa, hacer público. Esa es la referencia en Romanos 10:9. Si confesares públicamente que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces serás salvo, liberado del juicio, liberado del infierno. Entonces Juan nos dice que Cristo ha sido revelado. La pregunta es si usted que está ahí mirando ha recibido a Jesús. Y si usted dice a lo mejor no todavía, no he tomado una decisión, vea lo que dice Jesús para aquellos que dicen que no han tomado una decisión. En Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Punto. Entonces, el tiempo es corto y acepta a Jesús si no lo ha hecho. Y si usted es de esos discípulos que se ha ido alejando de Jesús, vuelva. Él está a la puerta tocando su corazón por usted. Oremos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, para que a través del estudio de este libro, Señor, tú produzcas en nosotros un avivamiento real y genuino, una revelación de ti más profunda, de conocerte más y de anhelar y desear que otros también te conozcan de la misma manera en que nosotros te conocemos. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes. Si hemos estado alejados, te pido, Señor, por aquellos que están lejos, que sea el tiempo, Señor, de volver. Porque sabemos lo que viene y lo que viene no es lindo, lo que viene no es bueno. Si nos alejamos. Que sea el tiempo, Señor, de abrir tu corazón para que tú entres realmente y seas parte de él. Y si hay aquellos que no te conocen, que esta noche puedan confesar con su boca que tú eres el Señor, que son pecadores y que necesitan tu perdón. Y que confiesen que tú eres el Señor y el Salvador de sus vidas. Y que puedan experimentar, Señor, esa salvación. Hágalo ahora. Este es el tiempo. Usted no sabe lo que pasa mañana. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo toque los corazones, Señor. Trabaje, Señor, en la vida de cada uno. Y cada uno de nosotros, Señor, seamos transformados día a día a la imagen de Cristo Jesús, como el Señor y Salvador.
Queremos orar, Señor, por nuestros hermanos. Queremos orar, Señor, por aquellos que no te conocen. Queremos orar por nuestros hermanos que tienen necesidad. Oramos, Señor, por las nietas de Cruz María, para que tú las sanes, Señor. Oramos por Jimmy, para que tú, Señor, impartas sabiduría que viene de lo alto, para poder decidir, para poder hacer, tomar las decisiones correctas, Señor, decisiones que te agradan a ti, conforme a tu voluntad. Sana a estas niñas, Señor. Sana, Señor, a esta familia. Por María Angélica, por su familia, por sus nietos, Paulita, y por Simón. Que ellos puedan, Señor, ser tocados en sus corazones desde pequeñitos, Señor. Para que tú, Señor, alcances a ellos, Señor, a su familia. Por Olga, allá en Colombia, te pedimos, Señor, por su salud y por su familia. Oramos por nuestros hermanos, Señor. Por don José Ángel, seguimos orando por Ismael, su recuperación. Por nuestros hermanos en Chile, Señor. En Colombia, en México, en Guatemala. Por la iglesia en San Salvador, Señor. Por los pastores, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Honduras, Señor, para que tú los toques. Y haga, Señor, tu nombre, Señor, resplandecer en medio de las tinieblas. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Provee trabajo al que no tiene. Y ayúdanos a ser instrumentos tuyos en este tiempo, en esta generación perversa y maligna en la que estamos viviendo. Porque así lo escribe tu palabra. Y así es como lo vemos, Señor. Que seamos sal y luz en este tiempo. Oramos, Señor, para que tú también intervengas, Señor. Tú dices que debemos orar por nuestros gobernantes y oramos, Señor. Te pedimos para que también saques y coloques, Señor, aquellos que nos puedan permitir vivir realmente sosegadamente y en paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, que tú nos cuidas, Señor, y que tú eres nuestro proveedor y sanador, y que nada escapa a tu conocimiento y nada escapa a tu voluntad. Solamente ayúdanos a caminar en ella. Oramos, te lo pedimos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me van a regañar los niños. Rápidamente les voy a dar los anuncios para esta semana. El lunes seguimos, vamos a tener oración por Zoom, hermanos, para que se conecten. ¿Ya? Es un clic. Bueno, poner los números y un clic, ahí está. Martes, Escuela de Ministerio, a las 7 el lunes y el martes a la Escuela de Ministerio, también por Zoom, a las 7. Para aquellos que están participando, recuerden, estamos hablando de los dones y de pronto cómo descubrir sus dones. Jueves seguimos con nuestro estudio a través del Antiguo Testamento y empezamos con Cantar de los Cantares. ¿Ya? Cantar de los Cantares. Para que ustedes sepan, el sábado hay reunión de mujeres, 3:30 por Zoom, para que también se conecten, es un clic, ¡pum!, ahí están. Y el domingo continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a seguir avanzando en el capítulo 1, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y también para aquellos que ofrendan, este es el momento. Le vamos a dar gracias al Señor por su provisión hasta este día. Señor, gracias por lo que tú nos das, por lo que has provisto, por aquellas personas, Señor, que ofrendan. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad. Oramos por nuestros hermanos que están en necesidad, para que tú les proveas, Señor. Y recibe, Señor, estas ofrendas como parte de nuestra adoración. Te agradecemos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.
Ya sabe, a través de las transferencias y SIMPE y esas tecnologías, los números que aparecen ahí en pantalla, lo puede hacer. Y también no se olvide de estar conectados. Si necesita oración, escríbanos un mensaje al número de teléfono que está ahí o en los grupos de WhatsApp que son para eso, para pedir y estar en oración constante. Entonces, nada, que Dios les bendiga. Acuérdense, ahora los niños se conectan y si Dios lo permite nos estamos viendo a través del Zoom o si no el jueves por Facebook Live. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.